Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, estamos conectándonos nuevamente. Está ahí, déjame ver si me puedo virar un poquito porque la contraluz ahí no me deja ver bien. A ver si eh, eh, a ver quién anda por ahí para a esta hora. Anoche, señores, hice una directa sobre el tema de Eliezer Ávila y las acusaciones que ha recibido últimamente de Alejandro Hernández sobre el supuesto de que Eliezer Ávila es miembro del G2 cubano, y ayer expresé mi opinión, hice un análisis bastante técnico, ¿no? Del por qué yo entendía. Saludos, Gabe Rodríguez, bienvenido. Voy a hablar un poquito sobre el tema de Cuba. No sé de qué país eres. Por favor, comenta ahí para saber de qué país eres y conversar un rato. Anoche, en el medio de la directa, el William Ávila, amigo William Ávila, que me pidió que si podía, él trató de ir al aire conmigo para poder expresar su idea, ¿no? Y la verdad es que al parecer no. Déjame mandarle un. Eh, él trató de ir al aire eh, para dar su opinión acerca de todo el tema que yo estaba tratando, y entonces lo que pasó fue que se quedó sin batería, y entonces me mandó un mensaje esta mañana y me pidió que por favor si yo podía nuevamente hacer una directa hoy para él poder no quedarse con las ganas de anoche, sino que dar su opinión y conversar un rato acerca de los temas del porqué, sobre todo del porqué los cubanos, tratar de entender un poco el porqué los cubanos, que no es una característica propia de los cubanos, señores, eso ocurre también en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero bueno, nosotros somos cubanos y hay que tratar de lograr una sociedad lo más plural que se pueda, nosotros los mismos cubanos, ¿no? Así que, aunque el tema no es exclusivo de Cuba, sí lo vamos a analizar dentro de la sociedad cubana en sí. Y el problema es el siguiente, señores. Los cubanos tenemos la mala costumbre, anoche lo mencioné, de que a todo el que no piensa igual que uno, tanto de un lado como del otro, ¿ok? Eso se usó mucho y yo sé de dónde eso viene de las enseñanzas del comienzo de la revolución. Se hicieron muchos, por ejemplo, huelgas, se le hicieron muchos repudios, ¿no?, a las personas que pensaban irse de Cuba. Entonces eso se convirtió en una costumbre que hasta hoy ha perdurado, y entonces en particular no tenemos esa cultura democrática porque siempre se nos enseñó, ¿no?, que por ejemplo en Cuba el que no pensara como nosotros o era un gusano o era un apátrida, y que se vayan todos, no los necesitamos, no los queremos, no los necesitamos, ¿ok? Y entonces tuve unos pequeños problemas de conexión, pero al parecer ya estoy de vuelta. Hubo una pausa ahí y parece que ya estoy de vuelta. Les comentaba, señores, que la directa que hice anoche, saludos Johans Castañeda, saludos, bienvenido. Estamos hablando de Cuba, señores.
El tema es el siguiente, señores, y que es lo que William Ávila, el amigo William, que en un momento lo voy a traer a cámara para que dé su opinión, que me pidió de que hiciera una directa sobre el tema del por qué los cubanos tenemos la costumbre, ¿no?, de que todo el que piensa diferente a nosotros lo acusamos de, por un lado, lo acusan de apátrida, de gusano, por váyanse de aquí, no los queremos, no lo necesitamos, como si las personas que pensaran diferente no tuvieran ningún derecho sobre el país que es de todos los cubanos. Por lo tanto, esa forma se heredó o la trajimos con nosotros muy arraigada. En mi caso no, yo no hago eso, pero entiendo de que sí hay montones de gente que lo hacen, y entonces lo que pasa es que traen esa mala costumbre de Cuba todo el tiempo, la traen y la expresan de una manera bastante fuerte. Entonces, básicamente lo que hacen es que cuando las personas no piensan igual que ellos, pues de este lado entonces te acusan de comunista, de todo lo habido y por haber, y te dicen váyase para Cuba y unas cuantas cosas más. Señores, tengo esta mañana amanecí, parece que con la garganta la tengo un poquito, por eso que me están oyendo toser con bastante frecuencia, pero bueno, trataremos de conversar un poco y olvidarme de que la garganta está un poquito afectada, ¿no? Les decía, ¿no?, que esta forma de expresión de nosotros los cubanos fue desarrollada durante las épocas de las grandes emigraciones cubanas hacia Estados Unidos, cuando la Embajada del Perú, que se desarrollaron en Cuba una serie de eventos de repudio, ¿no?, por decirlo de alguna manera, auspiciado por el gobierno cubano, y esos señores degeneró en una actitud que hasta el día de hoy hemos perdurado. Hemos traído con nosotros, la mayoría de las personas que salen de Cuba vienen con eso ya aprendido, y no entiendo el por qué si salieron de Cuba no adoptan nuevas actitudes, o que aprenden del lugar donde se fueron a vivir, y aprenden las nuevas actitudes de estos lugares, sino que más bien cuando se trata del tema de Cuba, prácticamente se desdoblan y es prácticamente otra persona. Usted puede ver una persona que, hablando de temas internacionales, es muy democrático, muy todo lo que tú quieras, pero cuando habla en temas de Cuba se convierten en fieras, ¿ok? Entonces, eso precisamente es lo que yo pienso que hay que empezar a cambiar. Hay que empezar a cambiar porque no hay ninguna necesidad de emigrar hacia otros países y traer consigo ese tipo de cosas, ¿no? Yo entiendo de que hoy por hoy todavía en Cuba existen, ¿no?, ya con menos cuantía. Yo me acuerdo hace veintitantos años un acto de repudio que hubo en mi barrio fue bastante fuerte, ¿no? Fue una cosa bastante fea, ¿no? Y hace un poco más de 10 años todavía se veían ese tipo de cosas. Ya hoy por hoy se siguen viendo, por ejemplo, que el gobierno o que la policía, por ejemplo, ataque a las damas de blanco, pero ya esos actos de repudios directos de la población en sí hacia los demás miembros de la población, eso ya no se está viendo tanto, ¿no? Porque ya las personas aprendieron un poco a entender de que todo el mundo no puede pensar igual, y que Cuba como país es de todos, no es de un grupo que tiene una sola forma de pensar y punto, ¿no? Por ahí estamos. Yo lo veo de esa forma y espero que con el tiempo siga
siga cambiando aún más todavía, ¿no? Siga cambiando más todavía, pero lo que no puedo es justificar que sobre todo las personas que viven fuera de Cuba, que son los que se supone que tienen que tener un desarrollo social mayor o diferente, por decirlo de alguna manera, no es que sea mejor o peor, sino que sea diferente, tienen un desarrollo social diferente porque viven en un país democrático. Por ejemplo, nosotros que vivimos en Estados Unidos tenemos una expresión democrática diferente, y entonces los cubanos que salieron de Cuba hace muchos años, que viven en Estados Unidos, prácticamente no aprendieron las expresiones democráticas que en Estados Unidos se viven, ¿no? Y esa es la razón del por qué una idea como la que Eliezer Ávila ha traído a colación, a mí me encanta porque yo entiendo que los cubanos necesitamos de una infraestructura, tenemos que crear una escena donde todo el mundo que quiera hacer por Cuba tenga un espacio donde expresarse, ¿no? Y tratar de ser lo más plural que pueda, donde todo el mundo pueda traer un proyecto, una idea, y que las personas mismas sean las que aprueben ese proyecto, esa idea, con su voto, ¿no? Con su voto. Por lo tanto, la idea que Eliezer Ávila trae a colación es yo entiendo que es una muy buena idea. No es solamente un proyecto de Somos Más, sino que sería un proyecto de todas las personas fuera de Cuba puedan expresarse, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy ni a favor ni en contra de ningún grupo político, lo digo, pero sí como analista social me encantaría ver las propuestas de todo el mundo y que todo el mundo tenga un espacio para poder expresarse y debatir sin tener que hacer un acto de repudio todo el tiempo, porque las personas que no me gusten cómo se expresan, ¿no? Que la idea que tengan no es la misma mía, y entonces allá voy a hacer un acto de repudio, y eso no debería ser. Eso hay que cambiarlo ya, hay que trabajar para cambiar eso. Bueno, la razón del por qué le hice esta directa es porque William me pidió, el amigo William, ahora lo voy a traer a cámara, me pidió que por favor anoche se quedó se quedó anoche sin. Déjame buscarte aquí, William, para traerte a cámara. Ahí te mandé la invitación. El amigo William anoche se quedó sin batería y no pudo dar su opinión sobre el tema que yo estaba tratando anoche. Así que vamos a tratar de conversar con él. Vamos a tratar de conversar con él. Mi hermano. William, ¿cómo estás? Oye, la gorra de anoche, compadre. Bien, bien. Coño, anoche estaba llovinando aquí, por eso era que tenía la gorra, pero se me quedó sin batería el teléfono. Ok, pero ahora sí tiene batería. Sí, ahora sí tengo bastante batería, ahora está llenita ahora. Sí, ok. ¿Cómo anda, Fred? Yo muy bien, compadre, muy bien, gracias. Gracias. Con la garganta un poquito embromada, pero bueno, ahí vamos tirando. Óyeme, tú sabes. Ahí, poco a poco. Eso se te quita ahorita. Sí. Oye, tú estás escuchando por un altavoz, ¿verdad? Dime. Estás escuchando por un altavoz, sí, porque hay una retroalimentación ahí que me estoy escuchando yo mismo nuevamente. ¿Tú no tienes ningún audífono para que puedas? Ahora no. Ya lo quité, ya, ¿se oye bien? Sí, ahora se oye bien. Ya aquí yo oigo bien ya. Ah, perfecto. Ok, ahora sí, porque me estaba escuchando yo mismo ahí. Oye, compa, a ver, dígame, que anoche te quedaste con las ganas. Bueno, el tema de anoche era básicamente la persona esta, Alejandro Hernández, que en el programa de Otaola acusó abiertamente a Eliezer Ávila de ser agente del G2. Inclusive dijo que era hasta oficial del G2. Entonces, a mí me llamó la atención que esta persona dijera eso, porque inclusive que el G2 se preocupe, ¿no? Que lo que él dijo exactamente era que el G2
estaba haciendo su propia, estaba apoyando un cambio lento en Cuba y que ellos estaban haciendo una oposición, lo que le llaman en Estados Unidos una oposición light, una oposición que no fuera tan fuerte ni agresiva ni que acusara al gobierno para poder. Yo veo eso positivo, compadre, porque si el G2 se preocupa por promover ese tipo de cambio, aunque sea lento, bro, aunque sea lento, eso sería una señal de que el gobierno cubano tiene intenciones, ¿no? De llevar las ideas cubanas a un ámbito más plural, ¿no? Digo yo. ¿Qué tú crees acerca de eso? Oye, pero Fred, yo lo que quería decirte algo. Tú Okay. sabes que de por siempre en Cuba era lo mismo que tú estabas diciendo. Todo el que se expresa en contra de lo que ellos piensan es policía. Es del G2, es chivato. ¿Entiendes? Porque eso está implantado en Cuba. Cuando tú explicas algo quiere decir que si tú no estás a favor de la corriente, tú estás en contra de la corriente, tú eres policía. ¿Entiendes? Por eso es que este señor se expresa en contra de Alexei, que Alexei es policía. ¿Por qué Alexei es policía? Por decir la verdad. Discúlpame, ¿quién se expresa? Dime, por opinar políticamente lo que él siente por Cuba, porque Cuba es de todos los cubanos. Sí, claro. Al menos eso creemos, ¿Entiendes? ¿no? Los cubanos tienen derecho en exponer lo que sienten. Ahora me digo, en Cuba se hizo un cambio de presidente. ¿Quién fue a un colegio a votar? No, lo que pasa, mira, yo entiendo la discusión de cómo se elige el presidente en Cuba. Lo que ocurre en Cuba, William, es que en Cuba existe lo que existe en Estados Unidos, una elección indirecta. Lo que existe en Cuba es lo que le llaman una elección indirecta, que se escogen a través de los CDR, se cogen una serie de representantes y estos representantes son los que eligen al presidente. ¿Ok? Eso se llama elección indirecta. Eso exactamente sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos, el que escoge al presidente son los colegios electorales. Cuando las personas van a votar, están prácticamente lo que le están dando la indicación al colegio electoral de qué realmente ellos quieren que el colegio electoral haga. Pero después los miembros del colegio electoral hacen lo que les da la gana y no pasa nada. Ellos tienen el poder. En los colegios electorales en Estados Unidos son la misma cantidad de personas que componen el Congreso. Son los 480 y tantos, ¿no? No estoy seguro, no me acuerdo de la cantidad de personas, pero es la misma cantidad de personas que componen los colegios electorales. A lo que yo me refiero, William, es que claro que es discutible cómo se elige el presidente en Cuba y algunas personas, por ejemplo, algunas personas les encanta las votaciones directas, por ejemplo, como para elegir el presidente del gobierno en España, ¿no? En España tú tienes una elección directa, pero se forman tremendos fangueros y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que un representante de un gobierno como Pedro Sánchez, que es el presidente del PSOE, tiene que negociar con un montón de partidos pequeños que supuestamente, según la mayoría, según que quieren la destrucción de España, quieren la destrucción de España. Entonces, a lo que yo me refiero es de que la forma de elegir el presidente, hay personas que le gustan una cosa y personas que le gustan otra cosa. Personalmente, yo, y lo puedo debatir con quien quiera, prefiero una elección indirecta, de la forma que sea. Yo prefiero que para el presidente se elija una persona indirecta, se elija de una forma indirecta. Perdí a William. William, te perdí. Parece que te entró una llamada y te tumbó la comunicación conmigo. Vuelve a conectarte o comenta para volver a traerte a cámara. La situación, como les explicaba, de las elecciones directas o indirectas, eso es discutible y eso se puede tomar, se puede decidir, ¿no? Se puede decidir de socialmente
qué es lo que se quiere hacer. Eso se supone, eso es un tema que se supone que tiene que estar dentro de la Constitución. Tiene que haber una ley electoral dentro de la Constitución, tiene que haber una ley electoral que es la que te dice a ti, la que dice socialmente cómo se va a elegir el presidente, ¿no? Pero una vez más, yo personalmente prefiero las elecciones indirectas porque socialmente trae las elecciones indirectas traen más estabilidad social desde el punto de vista de para elegir presidente. Cuando se tiene una elección indirecta, una elección directa, que el pueblo y que todo el mundo y que el representante tiene que lograr un 50+1 o qué sé yo, una mayoría absoluta o un 60% por encima, eso trae mucha inestabilidad social. Hay quien puede argumentar que precisamente lo bonito de la democracia está en que todo el mundo pueda elegir, pero realmente, señores, hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo no es lo mismo querer hacer algo o querer elegir el presidente de una manera y otra es ya gobernar, otra es ya una cosa es ser político y otra es ser estadista. Y cuando se tiene que gobernar, hay que tener mucho cuidado de la forma en que se eligen los presidentes. Estados Unidos es un país bastante estable en ese sentido, desde el punto de vista social, porque precisamente tiene un sistema indirecto, ¿no? Y puede ser que, por ejemplo, un país como España, que tiene unas elecciones directas, ellos tienen, por ejemplo, una cultura democrática un poquito más avanzada y puede ser que, como por ejemplo Pedro Sánchez destronó a Rajoy y Rajoy simplemente se paró, lo felicitó y se fue de la sala. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, ahí hay hay que tener, lo que quiero decir es que hay que tener un cuidado, pero de todas maneras eso es una cosa de que el país lo tiene que elegir democráticamente y debe estar contemplado en la Constitución. Por lo tanto, si anteriormente la elección en Cuba ha sido siempre una elección indirecta, yo no veo razón alguna del por qué ahora en la nueva Constitución que se está trabajando vayan a cambiar eso. No creo. Yo pienso que la elección del presidente en Cuba va a seguir siendo indirecta y por lo tanto van a seguir las críticas de, por ejemplo, un presidente que quien lo puso ahí porque nadie lo eligió y cuando realmente sí lo eligieron. ¿Ok? Y podemos argumentar el tema montones de veces. Podemos argumentar el tema de las elecciones. Pero la realidad es que existen los dos tipos de elecciones y si el pueblo de Cuba unánimemente o por mayoría escoge en un futuro, porque vuelvo y les repito, que no creo que en esta nueva constitución vaya a cambiar esa idea básica de cómo se elige el presidente. Por lo tanto, las elecciones en Cuba van a seguir siendo indirectas, exactamente igual como son en Estados Unidos, ¿no? Bienvenido Carlos Serrano, bienvenido César Antonio, bienvenido. No sé si alguna persona quiera comentar. El amigo William, no sé si todavía tiene problemas con su cámara. Vamos a ver si puedo traerlos nuevamente. Estoy tratando de traerte nuevamente, William, aquí Ya, te mandé la invitación. Eh,
Ahí te mandé la invitación, William. En lo que William se conecta. Sigamos con el tema. Señores, lo que William preguntaba anteriormente de que quién eligió al presidente cubano, ahí yo tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, la forma de elegir los representantes en Cuba por los CDR, ¿no? Que se usen los CDR para que se usen los CDR, conexión falló. Dice que la conexión falló. Bueno, William, vuélvete a conectar. Yo tengo sentimientos encontrados con respecto a cómo se elige el presidente y al Congreso cubano, ¿no? Que sería los representantes y esas cuestiones, ¿no? Yo entiendo, no hay ningún libro, ¿ok? Para que entiendan cuál es el punto. No hay ningún libro mundial que diga que tiene que ser de una manera en particular, ¿ok? O que tiene que ser así o que tiene que ser asado. Por ejemplo, que se escojan los representantes a través de los CDR, sí pienso que es un gran ejercicio de democracia y de pluralidad, ¿ok? Ahora, ¿dónde está el punto? El punto no está en cómo se escogen, porque sí yo entiendo de que si se escogen a través de los CDR, la diversidad, que es lo que se busca, por ejemplo, en un congreso, está garantizado, porque lo mismo puede llegar al Congreso cubano un estudiante, una persona, más allá, cualquier persona, que lo elijan por los CDR, ¿no? Ahora, ¿dónde está el detalle, por ejemplo, del Congreso cubano, ¿no? De los representantes cubanos? Primero, no son profesionales, ¿no? No son profesionales y no están, en Cuba no existe el aforamiento, el que sean protegidos por una ley que mientras sean congresistas no pueden ser acusados de nada, porque no tienen independencia en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo el problema. El problema es que cuando los representantes llegan al Congreso, ¿sabes? Se callan la boca, no dicen nada, son fácilmente manejables porque tienen miedo a represalias, a perder su puesto, a muchas cosas que en Estados Unidos, por ejemplo, por hacer la comparación en el país donde vivo, aquí los representantes prácticamente tienen voz propia, negocian alguna idea y se unen entre todos y expresan lo que quieren decir, lo expresan completamente, con total libertad. Entonces, el tema es que inclusive la última reunión de la Asamblea Nacional que hubo, a mí me llamó la atención porque nadie se paró, nadie dijo nada, nadie tuvo una opinión ni a favor ni en contra. Hubo una sola persona que en un momento tomó la palabra y fueron odas a la revolución completa. Así que yo pienso que aunque se esté trabajando en un sistema social revolucionario, plural para todos los cubanos, señores, tiene que haber alguna opinión diferente, tiene que haber alguna opinión de cualquier tipo, digo yo, de cualquier tipo de opinión, la que sea. Entonces, lo que me llama la atención es que nadie dice nada, todo aprobado por unanimidad. Y hoy no pudo ser aprobado por el 90% de los representantes. Y por lo menos dar una idea de que hay expresiones o formas de pensar un poquito diferentes, que no tienen que ser expresiones disidentes, ¿no? Pero me llama la atención, tremendamente la atención, de que las personas sí son escogidas de forma democrática. Yo inclusive apoyo el concepto de democracia a través de los CDR.
Lo que no apoyo es que una vez que llegan allí no pintan nada, ¿no? Yo pensaría que en ese sentido, no sé, el gobierno debería ser o un poquito condescendiente en el futuro, porque los gobiernos anteriores nunca lo han sido, por supuesto, y dejar, ¿no?, que hasta cierto punto las opiniones a favor o en contra se expresen, si en definitiva eso es que una ley se apruebe no tiene que ser una ley aprobada por unanimidad. Una ley puede ser aprobada por el 50+1 o por una mayoría del 60-40, tú sabes, lo que se escoja en el momento, pero señores, ese Congreso donde todo el mundo está sentado ahí y nadie dice nada, como que me chocó, ¿no? Porque yo vivo en Estados Unidos hace 23 años y la verdad que las discusiones los debates y discusiones en el Congreso americano son fuertes. Fuerte. Y al final la idea prevalece y las leyes son pasadas, ¿no? Porque se negocian, porque se llegan a conclusiones, a la hora de negociar se hacen concesiones uno con los otros y la idea prevalece, ¿no? Entonces, me encantaría que en Cuba se viera algo parecido, no tiene que ser al estilo americano para nada, pero porque sí me encantaría porque también hay una cosa, ¿no?, una diferencia que hay que entender también. Casi siempre las personas que llegan al Congreso de Estados Unidos son profesionales de la política. La mayoría son, por ejemplo, abogados, tú sabes, que son profesionales de la política, ¿no? Y entonces los debates son más fuertes y más acalorados, porque hay una profesión detrás de cada representante, ¿no? En el caso de Cuba es una elección democrática, yo estoy de acuerdo, eso se puede debatir, hay quien dice que no, hay quien dice que sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que los que se eligen a través de los CDR, yo diría que 90% de las personas no son profesionales de la política, y en Cuba mucho menos. Mínimo, yo me preguntaría cuántos de los representantes en el Congreso cubano son abogados, que pueden, por ejemplo, promover leyes basándose en su experiencia en la profesión. Eso en Cuba no existe. Por lo tanto, las discusiones políticas que pueden existir en Cuba se hace mucho más difícil por el nivel, ¿no?, el nivel político de la mayoría de los que llegan al Congreso cubano. Entonces, sí, hay una expresión de democracia, sí, pero hay un nivel político alto donde se puedan discutir, no lo hay. Por lo tanto, se hace difícil y para mí contraproducente y hasta raro, hasta pues de decirlo de alguna manera, de que ver una reunión del Congreso cubano, de la Asamblea Nacional, y nadie dice nada, aprobado por una unanimidad, todo el tiempo. Un plan ahí de la reunión, pam, y ya, no pasó nada. Entonces, eso es lo que me llama tremendamente la atención. William, te mandé otra invitación. A ver si este viaje podemos conversar un poquito más. Señor, el tema fundamental que yo venía trayendo sobre de todas estas directas era el Alejandro Hernández, el que estuvo una entrevista con Alex Otaola, acusó a Eliezer Ávila de que era agente de la seguridad del Estado, inclusive le dio categoría de oficial. Ahora sí tengo a William aquí. William, ¿qué pasa? Oye, se fue la ¿Qué pasa comunicación. con tu ¿qué pasa? Vas a tener que hacerle una actualización a todo eso que tú tienes ahí, compadre.
Ok, ahora sí, dime, ¿cuál es tu opinión de No, todo no lo que sé lo hemos que estará comentado? pasando, que se va la comunicación. Eso, el... Bueno, mi opinión respecto a, no, Fred, de la manera, usted habla muy bonito, políticamente usted habla muy bonito. Ok. Gracias. Pero en Cuba, ¿quién va a hacer esa cosa que usted está diciendo? No, 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 claro, eso tiene que ser, mira, en Cuba eso tiene que ser, yo siempre he dicho, ¿no? Lo he dicho, que Ah, si, un momentico, y la otra, ajá, ¿quién la va a hacer aquí en los Estados Unidos? Uno la hace aquí en los Estados Unidos y la gente tiene miedo porque entonces después dicen, no te van a dejar entrar a Cuba. sí, pero yo pienso que eso es un poquito O te dicen, tú exagerado, eres chivato, o tú eres del G2, o eres sí, del G2. sí, oye, te estoy perdiendo de nuevo, te estoy perdiendo de nuevo, oye, William, mira, dentro de Cuba, me preguntabas que quién lo puede hacer dentro de Cuba, ¿no? Mira, yo soy de la opinión, y siempre lo he dicho en mis programas, de que si no estamos de acuerdo en aplicar una terapia de choque en la sociedad cubana, o sea, que sería un cambio por la fuerza, que eso nadie lo apoya. Yo estoy claro que muy pocas personas. Usted está entonces, si no tiene, me volví a perder la comunicación con William. Pero bueno, vamos a desarrollar la pregunta, ¿no? ¿Quién hace qué en Cuba? Bueno, el problema es que quién hace en Cuba es complicado, claro, porque sí, es lo que yo siempre he dicho, siempre, es lo que he dicho siempre. Si no estamos apoyando una terapia de choque en Cuba, entonces tenemos que vivir a expensa de la buena voluntad del gobierno. Por lo tanto, la respuesta, William, a tu pregunta es que el mismo gobierno quiera, no sé, darle un tono más plural a la sociedad cubana desde el punto de vista de ideas. Porque fíjense, para mí la verdadera democracia en un sistema capitalista radica en la economía, no radica en la política. La política para mí es solamente el vehículo para poder acomodar todos los agentes económicos para que todo el mundo se pueda desarrollar. ¿Ok? Vamos a partir del punto en que en Cuba también sucede lo mismo. En Cuba se puede aplicar una democracia económica partiendo de una sola idea política. ¿Ok? Ahora, lo que pasa es que, bueno, si el gobierno quiere darle una idea un poquito más plural desde el punto de vista político, desde el punto de vista de idea, entonces se pueden hacer muchas cosas, ¿ves? Pero tiene que partir de la buena voluntad que el gobierno tenga de hacerlo. Que hace unos años y no sé con la nueva constitución cómo venga, qué es exactamente lo que van a poner ahí y cómo lo van a poner. Hasta que no salga la nueva constitución no se puede saber exactamente cuál sería la idea política que tienen detrás para el futuro de los nuevos gobiernos cubanos y si seguirá, por ejemplo, el Partido Comunista como partido único, como rector de la sociedad cubana, que yo pienso que no será necesario en un futuro desde el punto de vista económico, ¿okay? Económico. Se está trabajando en Cuba, por ejemplo, de la nueva constitución, se está trabajando de que los gobiernos municipales van a tener independencia de gobierno. En este caso, por ejemplo, ¿cómo funciona el gobierno actual en Cuba? El gobierno actual en Cuba, tenemos el Consejo de Ministros, del Consejo de Estado y de Ministros, es, por definición, la Asamblea Nacional en tiempos de receso. Si usted lo busca en la Constitución, así está en Cuba en estos momentos. Por lo tanto, el Consejo de Ministros es una extensión o es una Asamblea Nacional reducida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, eso se está cambiando la idea. Y el mismo concepto es el mismo que se maneja dentro de los municipios. Los municipios es la Asamblea Municipal con sus representantes, su presidente de la Asamblea Municipal, los que gobiernan los sistemas locales. Pero la dirigencia política y todo de los
municipios y provincias está en el partido, en la representación del partido provincial. Esos son los que realmente cortan el mantecado allá. Bueno, yo pienso que en la nueva constitución hay que ver bien, porque si se separa, digamos que si se separa esa parte del gobierno y se crea por ejemplo, un alcalde, un sistema de alcaldía como las que existen en Estados Unidos, ya entonces la figura del dirigente ese del Partido Comunista de Cuba ya va a quedar un poquito, habría que ver cuál sería su función, porque sería entonces un gobierno paralelo. Entonces, usted puede tener el alcalde con todos sus representantes por región. Entonces, el secretario del partido, ¿qué haría? Sería una pregunta interesante para ver, una vez que la Constitución sea creada, a ver qué vuelta le dan a eso, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, pueden haber cambios interesantes en Cuba del futuro a partir de que la nueva Constitución salga. Hasta que no salga no vamos a poder tener una idea clara de por dónde va la cosa, ¿no? Es decir, que la estructura de gobierno en sí, va a cambiar. Los municipios van a tener independencia, van a tener sus gobiernos locales. Inclusive Raúl Castro, en la última presentación de la Asamblea Nacional, expuso la idea de volver a retomar la figura del primer ministro en Cuba, cosa de que se eliminó hace muchos años. Y es decir que yo pienso que la cosa va por independizar el gobierno del Parlamento, darle categoría de Parlamento oficial, ¿no? Para que creen las leyes y todas esas cuestiones, pero ya el gobierno no sería una Asamblea Nacional reducida en tiempos de receso, que en este caso es el Consejo de Estado en estos momentos, ¿no? Es decir que por ahí yo pienso que en Cuba, como una vez más le digo, hay que esperar a que la nueva Constitución se haga para saber por dónde va la cosa, pero ya declaraciones y expresiones del mismo Raúl y de las cosas que se vienen haciendo nos dan un poquito, ¿no?, de luz en ese sentido. Y yo pienso que la estructura de gobierno, claro, porque la economía lo obliga, ¿ok? Porque al tener una economía diferente ahora en estos momentos, también ya el gobierno por obligación tiene que ser diferente. Ya ese sistema de gobierno en Cuba ya como que no aplica mucho, ¿no? No aplica, y eso seriamente pienso que se va a cambiar, se va a cambiar con la nueva Constitución, y yo estoy muy a la expectativa, ¿no?, de qué es exactamente lo que se va a hacer con la nueva Constitución, precisamente por eso, porque la estructura de gobierno para mí es muy importante. Y pienso, ¿no?, que por ejemplo, si se limitan los periodos de gobierno de los dirigentes cubanos a 2 periodos de gobierno por 5 años, si se independiza el sistema de gobierno, por ejemplo, de la figura del primer ministro, es decir, que se tomaría una independencia del gobierno de la parte política. Es decir, que la figura del secretario del partido en las provincias, me pregunto, ¿no?, que ya cuál sería, porque no le veo en la estructura que Cuba tiene, como que no le veo mucha importancia, ¿no? Puede ser que se la den, pero yo pienso que un gobierno paralelo entre el primer secretario del partido, mientras un gobierno paralelo entre el primer secretario del partido y el alcalde municipal o provincial o de la provincia, de lo que sea, como que no hace mucho sentido, ¿no? Entonces ahí yo veo un poquito de controversia, y sería interesante ver en qué para todo eso, ¿no? Sobre todo en la estructura de gobierno que se está manejando en la actualidad. Bueno, señores, la razón por la que yo no sé si algunos que estén mirando ahora quieran opinar, por favor, si quieren opinar, si quieren decir algo, si quieren venir a cámara a conversar conmigo, comenten ahí, díganme qué quieren hacer, si quieren hacer algo.
De lo contrario, el amigo William, una vez más, anoche, se quedó por problemas con su teléfono de batería y demás, se quedó con las ganas de opinar en mi directa de anoche, que el tema fue: Alejandro Hernández acusa a Eliezer Ávila de agentes del G2 cubano, ¿ok? Y hoy más o menos quise traer ese tema con algunos otros, ¿ve? Y también el amigo William se volvió a quedar con las ganas de opinar por problemas de conexión, ¿no? William, vas a tener que revisar eso ahí, como tú tienes seteado todas tus comunicaciones, porque evidentemente no están muy bien, que digamos, ¿ok? Bueno, yo por ahora me despido. Parece que hablando la garganta se me calentó y no he tosido como al comienzo, pero yo por la tarde hoy voy a hacer una directa hablando de economía en mi horario regular los miércoles a las 6 de la tarde. Hoy hablo de economía, así que el que está viendo esto ahora, que quiera compartir conmigo más tarde, bienvenido. Por ahora me despido. Chao, un saludo a todos los cubanos y por favor hay que aprender a ejercer la democracia de una forma decente, sin actos de repudio a las personas que piensan diferente. Y yo creo que la Cuba del futuro puede ser mucho mejor para el bien de todos nosotros, los que estamos fuera y los que estamos dentro. Chao, hasta la próxima. Bye bye.